Hoy en Incuba Talks vamos a hablar acerca de emprendimiento e innovación. Tenemos a nuestra experta del día de hoy, que es Sofía Ortega Villarreal. Bienvenida, Sofía. Gracias. Y tenemos el tema que es No inventes, innova. Entonces, voy a leer una reseña para conocer un poco más a Sofía. Ella es licenciada en Contaduría Pública por la Universidad Iberoamericana y cuenta con una maestría en Dirección y Mercadotecnia. En otros estudios también estudió en Oklahoma State University y ha emprendido varios negocios como un call center, tiene ahí una historia también de una escuela de español, pero no fue como que lo suyo, entonces decidió emprender por otro lado y actualmente hoy es socia de Broadman, estudio de diseño estratégico e innovación, en donde es estratega y administradora general. Ella cree firmemente que, como todo en la vida, la innovación y la creatividad necesitan de estructura y disciplina. Así que bienvenidos a este Incuba Talks. Vamos a empezar a escuchar toda esta charla que nos tiene preparada Sofía. Bienvenida. Gracias por la invitación. Gracias, chicos, por estar aquí. Y bueno, curiosamente ahorita estoy escuchando lo que dicen de mí, de mi reseña, pues, y estoy recordando esos momentos en que yo inicié mi vida formalmente de emprendimiento con un call center, ¿no? Antes de eso, pues como que ya había tenido proyectillos proyectillos entre comillas, que vendes no sé qué y vendes por aquí otra cosa, pero bueno, digamos que mi primer proyecto formal de emprendimiento fue el call center. ¿Hace cuántos años? Eso fue hace 10 años, sí, hace 10 años cuando acabé la universidad y no sabía ni qué y se dio la oportunidad y entonces abrí como una rama una sucursal de un call center que todavía no estaban tan famosos. Más bien estaban en ese momento muy en boga y bueno, yo particularmente trabajaba con Telmex y vendía Infinitum cuando estaban vendiendo Infinitum por todos lados. Entonces, pues más bien hubo un boom de call centers, ¿no? Claro. Y mi papá se dedicaba a eso. Pero él vivía en México y había un gran mercado y me dijo, pues abres ahí tu call center en Puebla y ahí ves cómo le haces. Y pues sí, ahí como vulgarmente dicen, me aventé como el borras a poner el call center. ¿Qué fue lo que pasó con ese asunto? Y ahorita analizando, yo en la reseña yo escribo que la soledad me llevó a desertar, ¿no? O sea, el estar solo. Yo creo que el emprendimiento requiere de estar en mínimo dos, ¿no? O sea, lo ideal sería pues un pequeño grupo. Entonces, a mí la soledad siempre digo que fue mi primer fracaso, pero ahorita haciendo una reflexión y con lo que vengo a compartirles, también yo no tenía un propósito. O sea, tener un call center no tenía un propósito. O sea, era call center, ¿para qué? Pues porque voy a hacer dinero, porque entonces me voy a poder comprar esto y voy a poder comprar esto y ya no voy a tener que depender de mi papá y ya sabes que uno empieza a soñar y entonces me voy a ir a vivir sola. Yo en ese momento estaba con miras de irme a España a estudiar, entonces, Vale. vaya, no había más, no tenía un propósito. Y yo creo que sí estaba resolviendo un problema, sin embargo no estaba consciente de qué problema estaba resolviendo. Y precisamente eso es de lo que yo vengo a hablarles a ustedes, que la innovación necesita, o sea, para que tú generes innovación o un gran detonante de la innovación es que tú tengas un propósito en tu empresa, en tu emprendimiento, en tu proyecto, y por otro lado, que resuelvas un problema. De eso vengo a platicarles. Yo creo que hay una idea que fluye por las calles y actualmente más que está tan de moda el emprendimiento, que es esta idea romántica del emprendimiento, de voy a ser mi propio jefe, voy a tener independencia económica, ¿qué otras respuestas me dicen? Voy a ser libre de mi tiempo. Y sí, todo eso sucede, pero después de muchos años de trabajo, en los que tú no te tienes que enfrentar en los que ya la libraste, digamos, pasaste el bache y no te tienes que enfrentar a qué es la quincena y no tienes dinero para pagar la quincena tú como jefe o como dueño de una empresa y qué hago y entonces no se está vendiendo y qué hacemos y te juntas con los socios y qué hacemos, le seguimos o le paramos. ¿Y qué pasa? Que yo en el ejemplo del call center, ¿cuál era mi motivante? Dinero, ¿no? El dinero no es un motivante suficiente como para que tú puedas seguir cuando empiezan las tacleadas del emprendimiento, ¿no? Entonces, si tu motivante es dinero,
empiezan a llegar las no tienes dinero, no estás vendiendo, tienes que pagar impuestos, bla, 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 y desertas. Y mejor dices, hago otra cosa, o me empleo en una empresa, o hago otra cosa. Entonces, es por eso que esa idea romántica del emprendimiento es mejor que nos la saquemos de la cabeza y que empecemos a pensar en tener un propósito y en resolver problemas, ¿no? O sea, una respuesta muy común, yo hice el ejercicio con mi clase de Joven y con la clase que tengo ahorita hice el mismo ejercicio. Una serie de preguntas en las que ustedes reflexionaran por qué están emprendiendo. Muchas de las respuestas es eso, porque quiero dinero, porque quiero libertad económica, porque independencia, bla, bla, bla. Y sí, es válido, por supuesto que es válido, pero debe haber una motivante mucho más profunda. Si tú le preguntas a los emprendedores famosos que existen hoy en día, ¿no? O sea, los clásicos ejemplos de los que todo el mundo habla, Airbnb, Uber, Facebook, Google, ¿por qué decidiste emprender? Jamás te van a decir para hacer dinero, ¿no? John Mackey, que es el CEO de Whole Foods, una cadena de supermercados que ha crecido mucho, mucho en los últimos años, él parafraseándolo, él dice algo así como, nosotros como seres humanos, como personas, necesitamos de comida para sobrevivir. Las empresas necesitan de utilidades para sobrevivir. Sin embargo, no vivimos nosotros para comer. Y las empresas tampoco viven para hacer utilidades, ¿no? O sea, necesitamos profundizar más en el asunto. Entonces, a ver, ¿cuál es nuestro propósito como personas? Yo me despierto en la mañana y no digo, me voy a despertar y voy a adquirir carbohidratos, vitamina D y qué sé yo, ¿no? Sí, magnesio. Claro. No sé, o sea, no me despierto por eso en el día. Mi empresa no tiene por qué despertar cada día diciendo, ay, hoy quiero ganar 800,000 pesos. Uh-huh. Y no quiero que me confundan y que crean que yo soy la madre de Teresa y que quiero salvar el mundo con las empresas. No, o sea, también me interesa que mi hija vaya a la universidad y también me interesan una serie de cosas que necesito el dinero, ¿no? Pero necesitamos un motivante mucho más profundo. Entonces, ¿qué significa eso de tener un propósito? ¿Qué es, no? O sea, significa que tengamos un impacto, que nuestras empresas tengan un impacto en la sociedad, que hagan algo significativo, algo útil. ¿Ahorita tú tienes alguna empresa? Yo ahorita tengo una empresa que hacemos diseño estratégico e innovación. Y, por ejemplo, ahí, ¿qué dirías que es? ¿Cuál es mi propósito? Nosotros nos enfocamos en la pequeña y mediana empresa y nuestro propósito es lograr que las personas hagan precisamente eso, negocios significativos. Que sean nuestro moto, por así decirlo, es buenos negocios, buenas organizaciones. ¿Y a qué nos referimos? A que la organización por dentro debe estar bien fundamentada y bien sólida y bien hecha, y eso da como resultado buenos negocios, ¿no? Entonces, ¿qué queremos? Buenos negocios internamente, o sea, buenas organizaciones internamente, y buenos negocios refiriéndonos tanto a que sean redituables como para que tengan un impacto positivo en la sociedad. Entonces, tenemos una serie de limitantes de que no nos gusta trabajar con cierto tipo de empresas que no hacen algo bueno por la sociedad, ¿no? A ver, tampoco crean que crean que soy así, no, pero vamos, no sé, empresas que atentan con la salud, ¿no? Sí, pues. Una tabacalera, No te sé tienes qué. que relacionar con cualquiera. Sí, y bueno, por otro lado también nos gusta trabajar con pequeñas empresas, ¿no? Como que nuestro target es pequeñas empresas, pymes y demás. Ahorita estamos trabajando, por ejemplo, con empresas más grandes, ahorita tenemos un proyecto grande en Volkswagen, pero no es tampoco nuestro objetivo, ¿no? O sea, en Broadman se habla mucho de temas de movilidad, estamos muy, muy de la mano con temas de movilidad. Y dices, bueno, ¿cómo trabajas con Volkswagen, no? Que produce coches. Pero bueno, el chiste también, si se va a trabajar con una empresa de ese tipo, se trata de que mejore la empresa por dentro y que los empleados estén más satisfechos, más felices y más, ¿no? Entonces, ese es nuestro propósito, ayudar a las empresas a generar buenos negocios y buenas organizaciones. Y por ejemplo, tú te lo aprendiste, o sea, cuando creaste la empresa, tú te aprendiste tu motivador, tu objetivo. Es que no es tan fácil, o sea, no es como que vamos a hacer una empresa. ¿Cuál es nuestro motivador, no? O sea, la verdad es que saber tu propósito requiere de trabajo, requiere de, a ver, hay diferentes formas, ¿no? En un mundo ideal, en un mundo fantástico y hermoso, ¿cuál sería lo ideal? Lo ideal sería que yo, Sofía, o sea, yo ser una persona, pues, tengo un propósito en la vida.
y que a partir de ese propósito en la vida pueda encontrar un problema y resolverlo a través de un modelo de negocio. Eso sería lo ideal. Justamente ayer escuchaba un podcast de una chava. Esta chava es maestra de yoga y está metida en la alimentación ayurvédica y muchos temas de estos de meditación y demás. Esta chava era compañera mía en la escuela. Éramos del equipo de básquet. Y ya, le perdí la pista y yo sabía, o sea, porque ella es muy activa en redes y al público, ¿no? O sea, está ahí metida en... Vaya, yo fui siguiendo su vida por las redes, ¿no? Y apenas ayer sacó un podcast y estaba escuchando su podcast mientras cocinaba y decía, es que yo a los 15 años me senté y escribí, yo quiero ayudar a mejorar la salud de las personas. Ese es mi propósito en la vida. Y entonces dio 1000 vueltas, ¿no? Quiso estudiar medicina, quiso estudiar pediatría, quiso estudiar... Y entonces estuvo busque. Y cuando digo buscar no me refiero a que se sentó y estaba buscando, sino que la vida la fue llevando por diferentes formas hasta que logró encontrar, por unas o por otras, empezó a meterse mucho a beber, o sea, le gustaba mucho la fiesta, pero al mismo tiempo era muy deportista, entonces hacía 4 horas de ejercicio al día, pero en la noche se iba de fiesta, entonces una vida muy así, ¿no? Sí. Y poco a poco la vida la fue llevando al yoga y estudió nutrición, y se dio cuenta que, o sea, ahí vio un problema, ¿no? O sea, la nutrición como tal está, bueno, su visión es que no está bien abordada, sino necesitan abordarse de una manera más holística, bla, 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 y fue generando su escuela de yoga, y tiene ahorita un modelo de negocio interesante, redituable, bien hecho hasta cierto punto, y ayer le escribí, oye, está padre porque estoy pensando en esto de la plática, y tú eres un ejemplo en el que digo, yo no sé cómo tengas tu propósito metido, inmerso en tu organización, ¿no? O sea, yo quiero pensar que lo tienes bien hecho, pero me encanta lo que haces en cuanto a cómo tu propósito siguió tu empresa y lo hizo bien, ¿no? Independientemente de si nos guste o no el yoga, si nos gusta o no la alimentación y eso. Entonces, en una escena... Perdón, que yo creo que tiene mucho que ver con que es una construcción. Y a veces los chicos cuando quieren emprender piensan que es inmediato o instantáneo. O ya tengo la idea, o ya tengo el objetivo porque me dijeron que buscar un objetivo y entonces este es mi propósito, de aquí no me muevo, inmediatamente se va a dar y es una construcción. Creo que algo que tenemos que entender, sí, que si emprendemos es todo un proceso y a veces queremos que sea como inmediato. Claro. O sea, tú me dices que en 3 años, y no, puede haber demasiadas variantes, empiezas en una cosa y terminas en otra y al final de cuentas esa construcción pues tenía un propósito inmerso que se fue dando poco a poco, ¿no? Entonces creo que es importante esa parte de paciencia, sí, porque a eso nos hace falta. Sí, creo que es una de las cualidades que necesita un emprendedor, ¿no? Paciencia, o sea, pensando o sea, muchas veces creemos que, a ver, se despierta una persona y dice, estaría padre hacer una app para que yo le hago así y llegue un coche por mí. Y al otro día Uber en todo el mundo, ¿no? O sea, no funciona así. Ojalá. Ojalá funcionara así y todos fuéramos exitosos y ricos. Pero bueno, y aquí vengo a la segunda parte al segundo factor que creo que es interesante, que es la resolución de problemas, ¿no? O sea, si yo tengo un propósito en mente y encuentro o sea, el mundo tiene problemas, las personas tienen problemas, debemos aprender a identificar esos problemas y a partir de ahí buscar una solución para ese problema y ahí tienes innovación. Ajá. Pero bueno, tampoco es suficiente uno u otro. Y les voy a contar un ejemplo. El fundador de Airbnb, que no recuerdo su nombre en este momento, tampoco se despertó un día y dijo, voy a rentar mi cuarto, ¿no? O sea, él identificó 2 problemas que, ojo, tampoco lo estaba buscando, o sea, surgen los problemas, ¿no? Y él identificó 2 problemas. 1, las rentas estaban muy altas y entonces les costaba mucho trabajo pagar la renta de su departamento. Eso es 1. Y 2, las habitaciones en renta de hoteles, baratas o bueno, a un precio no tan caro, se llenaban. O sea, en Nueva York estaban llenas en todos lados. Entonces dijo, a ver, tengo aquí 2 problemas, los junto y creo Airbnb, ¿no? Resolvió un problema. Sí. Lo resolvió de una manera maravillosa. Sí, le salió. Le salió. El problema
es que él no tenía un propósito, o sí tenía un propósito, pero no lo está llevando a cabo. Su propósito, como él lo dice, es: yo quiero que los turistas vivan como locales, ¿no? O sea, que se metan a la casa de la gente, que vivan como local, que se muevan en el barrio como un local y vivan la experiencia del local, no tanto del turista en chanclas con calcetines, ¿no? ¿Y qué problema se está dando? O sea, la resolución de problemas también provoca más problemas. Entonces, ¿qué problema se da? Pues ahora, debido a Airbnb, hay problemas de gentrificación, las rentas se suben. ¿Por qué? Porque solo, entonces, a los rentadores, a los arrendatarios, se llaman, ¿no? Arrendatarios, les es más rentable rentar para Airbnb que rentarlo a una persona que viva. Entonces, los barrios se están vaciando, en las grandes ciudades sobre todo, ¿no? París, Madrid, Londres, Nueva York. Los barrios se vacían, ciertos barrios, porque ya no vive gente, porque se suben las rentas, entonces la gente ya no puede pagar la renta y se van. Y entonces, ¿qué pasa? Que ya no hay barrio. Ya no hay tiendita, ya no hay verdulería, ya no hay nada. ¿Por qué? Porque no hay gente. Si tú vas de vacaciones no vas a ir a la verdulería a comprar verduras. Y eso está generando más problema. Entonces su idea de querer hacer barrio y que la gente viviera... No. Entonces, su propósito al final del día, por mucho que él diga que la gente lleva barrio, pues ya no está siendo así y no está sabiendo cambiar su modelo de negocio para que cambie, ¿no? O sea, se quedó ahí y o sea, los gobiernos ya están empezando a regular Airbnb y es otra historia, ¿no? Y bueno, regresando un poquito a tu juventud, a cuando saliste, ahora veo mucho entre mis compañeros que por lo mismo de que no tienen objetivos, su objetivo principal es hacer dinero, veo que como que se deprimen, como que su vida no tiene mucho rumbo. Y bueno, escuchando esto sé que te pasó a ti, pero ¿qué fue como que lo que te hizo despertar? O sea, como que ya madurar hacia decir, ¿sabes qué? Ya no quiero estar así. O sea, ¿qué fue lo que te llevó a emprender realmente con un objetivo? A ver, creo que es una pregunta difícil en el sentido de que no reconozco un momento en mi vida en que haya pasado. Como Ana mencionó, también tuve una escuela de idiomas y para mí el español es como mi pasión, ¿no? O sea, ojo, no es lo mismo pasión que propósito. A mí el idioma español me encanta. Y yo fui a estudiar para enseñar el español y demás y armé la escuela de español, ¿no? ¿Cuál era mi propósito? Pues no tenía propósito, estaba desanimada por mis clases. Muchas de mis clases eran 1 a 1. Mis alumnas ¿En dónde estaba la escuela? Era una escuela virtual, por así decirlo. Yo daba clases a domicilio, pero además daba contenidos culturales y llevaba a mis alumnos a conocer lugares, a que pintaran Talavera, o sea, no era una escuela como tal en cuanto a un lugar establecido. Y yo decía, esto es lo que me encanta y estoy aburridísima. O sea, era mi clase y yo decía, Dios, ¿qué es esto? O sea, me dormía en la clase. Noten la diferencia de mi cabeza de qué hago en la vida, ¿no? ¿Qué hago en la vida? Que es algo que, o sea, que a veces también puede llevar a esta parte de que tenemos altas expectativas, entonces tú puedes decir, no, es que yo ya estudié esto, y al final de cuentas, socialmente también hay una exigencia, ¿no? Entonces podrías decir, no, pues, ¿cómo me voy a dedicar a dar clase de español? ¿O cómo voy a abrir otra empresa que tenga que ver con innovación? Yo soy contadora, y esa como losa que te cae encima social es fuerte, porque al final te lleva a ser a lo mejor alguien frustrado, porque estudié esto pero no soy esto, y también se vale, ¿no? En esta parte como de romper con muchos esquemas, que en la parte de emprendimiento también eso es muy común y está muy padre, o sea, puedes hacer otra cosa, ¿no? Y dejarte como llevar hacia otros. ¿Tú eres una persona espiritual? Me consideraría que sí. Y, o sea, ¿crees que en esa transformación de emprendimiento y así tu historia, encontrar tu yo espiritual ha sido parte de lo que eres ahorita? Yo creo que mucho de lo que... A ver, yo creo mucho o sea, a ver, firmemente yo creo en la importancia de los negocios dentro de la sociedad. O sea, del impacto que tienen las empresas y las microempresas sobre todo, las pequeñas, las pymes dentro, o sea, el impacto que tienen dentro de la sociedad para mí es
bueno, a mí, o sea, no lo digo yo, no lo dicen los números, o sea, es un impacto muy grande. Entonces, para mí poder hacer algo en el mundo, por muy pequeño que sea, es interesante, ¿no? Es mucho más interesante que un call center, por ejemplo. No digo que sea un mal negocio, ¿no? Alguien le encontrará el propósito a eso. Yo no se lo encontré. No me llenaba, exacto. Mis clases, y eso de las clases y el español lo sigo machacando, ¿eh? O sea, eso ahí sigue rondando en mi cabeza y en algún momento saldrá algo. Pero igual, o sea, yo no estaba dándole nada o sea, no tenía un significado. No porque no estabas aportando algo como... Algo significativo. Exacto, sí. Ajá. Pero significativo ¿para qué? Para mí, o para el mundo, o sea, para mí, para la sociedad, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque a mis alumnas yo no lograba motivarlas porque no les interesaba, más que, o sea, tenía unos que sí, ¿no? O sea, iban a la clase sí, porque los papás los mandaban. O sea, eran señoras alemanas, ¿no? Esposas de, ya, de directivos. Ya. Y yo creo que Audi les pagaba las cosas, Audi era mi cliente, por así decirlo. Audi me pagaba a mí y ellas pues era la clase gratis y pues ya, ¿no? Entonces, siempre, o sea, yo creo que puedo encontrar algo interesante con un propósito dentro del español, pero no lo encontré en ese momento. La vida, y o sea, no vale la pena que les cuente cómo es que fui llegando a esto, me llevó a esto donde yo veo un resultado, veo que se pueden hacer cambios significativos tanto dentro de las organizaciones como afuera. Y eso es mucho más motivante, mucho más enriquecedor y sí, o sea, son altibajos, son estar sufriendo, como les digo, en la quincena y también es, y bla. pues, pero... disciplina, ¿no? O sea, he visto muchos empresarios que se levantan así súper temprano a las 6, 5 de la mañana, pero lo hacen ya porque es una disciplina, una rutina. También es un estilo de vida, yo creo. No, y pues si tienes una rutina que nada más te va a llenar los bolsillos de dinero y realmente no vas a estar aportando nada, yo creo que ahí es cuando llega el cansancio. Bueno, y ahora ya logré lo que quería, ya logré mi estabilidad económica y luego qué sí, ¿no? Sí. Claro. Aparte de pensar en la resolución de problemas para poder innovar, ¿qué otra cosa consideras que es necesario que debamos mirar para poder innovar? Digo, al final de cuentas, a veces a la hora de emprender queremos inventar problemas para que pues dé un resultado magnífico, ¿no? Claro, Entonces, ¿tú qué otra cosa consideras que es importante? Yo creo que, bueno, es que voy a volver a lo mismo, pero quiero ahondar más en el asunto. Ciertamente tenemos que identificar problemas, no inventar problemas, o sea, como cuántos productos de infomercial queremos más, ¿no? O sea, no, esos no son productos que nos resuelven problemas, terminan botados. Tenemos que encontrar realmente problemas, identificar la fuente, o sea, la raíz del problema y buscarle una solución. ¿Qué es lo que va a detonar que tu empresa sea, o que tu negocio o giro sea innovador? Es que quiero decir las dos, o sea, el de tener el propósito y la resolución del problema. ¿Por qué? El propósito te va a ayudar a que si tú te rodeas de gente que tiene el mismo propósito que tú, vas a querer moverte y mejorar para lograr ese propósito. Ajá. Entonces, tú tienes que rodearte de gente que quiera lo mismo que tú, que tenga la misma idea que tú tienes en la cabeza para poder lograrlo. Y además para que se jalen los unos a los otros. Y una disposición, porque es muy difícil, o sea, si tú eres el director de tu empresa, necesitas meterte esa idea en la cabeza y todas las decisiones que tomes sean basadas en ese propósito que tú tienes. Y así es como logras innovación. A ver, dime, Oliver. Esto ya me voy a... Es que, o sea, ahorita que dijiste que siempre hay algo que se puede mejorar, que siempre hay algún problema, también antes mencionaste que tu amiga encontró un problema, pero que ese problema le llegó a ella simplemente. O sea, como que de repente te llegan las ideas, ¿me explico? Uh-huh. Y encuentras la solución a un problema. ¿Qué es lo primero que yo debería hacer cuando empiece? O sea, cuando crea que encontré una solución. Yo te diría antes, cuando crea que encontraste un problema. Cuando creas que encontraste un problema, empieces a analizar tu problema. ¿Ok? Entonces veas, ¿ese es el verdadero problema? ¿O el verdadero problema es más abajo? O sea, pero no, o sea, voy a... ¿En quién acudo?
con Rodman. No, no es cierto. A ver, tú puedes empezar a hacer el proceso. ¿Qué vas a hacer? Identificas el problema, buscas la raíz del problema, ¿no? Ya que encontraste la raíz del problema, a ver, te pones a investigar, ¿no? Entonces, primero es leer, leer, leer. Y aquí, regresando, Ana, a tu pregunta y contestándoles a los dos de qué necesitas para innovar, ser empático. Ponerte en los zapatos de tus usuarios. Entender a tus usuarios. Cuando tú entiendes el problema, sabes que el problema es este, entiendes a tu usuario, ok, entonces ahora sí me pongo a construir una solución. Sí, porque como que muchas veces nos queremos poner nosotros mismos de ejemplo, ¿no? Como de, ay, sí, bueno, para mí este es un problema, lo voy a ver desde mi punto de vista. Pero yo recuerdo mucho en las clases que nos decían, no, o sea, váyanse más de su cajita, vayan más allá, o sea, vean qué está haciendo la persona, por qué le está afectando, porque, o sea, es como salir de nuestro panorama de siempre para... Sí, es que el contexto no siempre es el mismo. Exactamente. Pero, por ejemplo, ¿qué consejo nos daría por algo como estudiante? Muchas veces sí yo entiendo que nos dicen, busquen un problema, y a veces siento que lo buscamos, y siento que ya están inventadas tantas cosas que a veces decimos, Sí, ya que lo encuentro, o sea, y Parálisis. siento que eso ocasiona que nos empecemos a inventar problemas. Chao. Sí, yo te diría, piensa en qué quieres lograr, ¿no? O sea, ¿qué quieres lograr? No en cuanto a negocios, sino en la vida. ¿Qué te gusta? Exploren en temas en los que les gustan. Y seguro en ese ya existe un problema. Ahora también, busquen en las cosas que ustedes utilizan, que ustedes hacen, no todo ya está resuelto y no todo está resuelto de la mejor manera. Ahora, otra cosa importante aquí y que me gustaría preguntarles a ustedes es qué entienden por innovación, ¿no? Porque a lo mejor estamos entendiendo conceptos diferentes. Entonces, me gustaría que ustedes me platicaran qué entienden por innovación. Crear una solución para una problemática y de ahí hacer un negocio. ¿Ok? Yo siento que es pues, mejorar alguna problemática. ¿Ok? Bueno. Pues yo creo que es más bien encontrar la oportunidad en un problema y convertir ese problema en una mejora. O sea, no siempre tiene que ser algo que no exista, sino como que Claro. encontrar algo. Yo creo que las tres respuestas son buenas y agradezco que no me dijeran que innovación es tecnología, porque eso nos enfrentamos mucho, ¿no? Y que tengan una idea más global de lo que es la innovación. Y también yo creo que también es importante que sepamos que la innovación no necesariamente se va a dar en un producto o en un servicio. O sea, digamos que hay tres categorías donde se puede dar la innovación. En lo interno, es decir, en tus procesos, en tu estructura organizacional, en todo lo que haga la organización por dentro. Luego, como tal, en tu oferta, en tu producto o tu servicio, y luego en lo de después, ¿no? en la experiencia del servicio, en la postventa. O sea, la innovación se puede dar en muchos. Las personas se pueden innovar. Totalmente. Las personas se pueden innovar y se deben innovar, además. Y además tú necesitas estar innovándote para que tu empresa esté innovando y no se quede estancada en donde estás. Si tú eres una persona que no se innova a sí mismo, tu empresa se va a quedar ahí estancada y a lo mejor puede seguir funcionando, ¿no? O sea, a lo mejor puede seguir vendiendo, pero ahí se va a quedar, o sea, en el recuerdo, ¿no? Sin algo útil, sin algo verdaderamente significativo. Que es parte, yo creo que de algo que también a veces no vemos. Queremos que la innovación se requiera al inicio de que alguien va a emprender o cuando inicias la empresa, pero ya después ya no es necesaria, porque ya innové. Exactamente. Y no vemos la innovación como algo que está inmerso en todo lo que se hace, que al final es lo mismo que hablamos hace rato, es una construcción que te va llevando a algo más, y de ahí o te puede salir otra rama o te puede salir otro problema y ahora hay que resolver eso. Entonces, qué importante es también romper como ese paradigma que tenemos en la mente de que innovar es al inicio y después ya no lo necesitas, ¿no? Sí, totalmente. El caso, por ejemplo, de Airbnb es un caso claro de que hicieron una innovación disruptiva. O sea, su modelo de negocio fue completamente disruptivo, pero no tienen una innovación sostenida, ¿no? O sea, ahí se quedaron, o hasta ahora ahí se quedaron, igual están ya macerando lo que va a pasar, ¿no? No quiero, pero sí, efectivamente tenemos que tener una innovación sostenida. Y es por eso que necesitas un propósito.
porque vas buscando el propósito y mejorando para llegar al propósito. Es que ya llegué a mis ventas. Ah, pues qué padre. Ya, fin. Fin. Yo hoy ¿cómo innovaste tu día? Hoy como innové mi día, Vino estoy aquí haciendo algo nuevo, rompiendo mis miedos y mis nervios. Eso ya es algo nuevo. Claro. Eso ya es algo innovador. Sí. Bueno, pues hasta aquí ya tenemos mucho más claro lo que es la innovación, la parte que, cómo se relaciona con el emprendimiento, y ahora yo les preguntaría a ustedes, que están estudiando esta parte para ser empresarios, ¿cómo innovarían en sus vidas, en la empresa que están creando? ¿Qué es lo que hoy se llevan de esta charla? Pues yo creo que es tener claro qué vamos a hacer, tener un propósito principalmente para de ahí poder estar innovando diariamente, tanto en nuestra vida personal como en nuestros negocios, porque yo creo que está de la mano. Entonces, pues muchas gracias, Miss, por siempre darnos un buen consejo y sus experiencias. Gracias a usted. Bueno, yo creo que más que nada hay que buscar más problemas para resolver, porque yo no había pensado en la palabra que usted nos dijo, empatía. Sí, o sea, buscar problemas, pero si no me ponen los zapatos de ahora sí que hay gente que a lo mejor lo puede necesitar. Y yo creo que sí, buscar más propósitos que el dinero, que la independencia, el ser mi propio jefe. Yo creo que eso es lo que voy a hacer, no, más bien es lo que voy a hacer de ahora en adelante. Okay. Yo siento que, añadiendo a lo que ya mis compañeros dijeron, yo siento que yo innovaría de un modo más interno, dando actitudes que sean positivas, siempre como que fijándome primero en lo que pienso, en lo que siento, antes de mirar hacia afuera. Y yo siento que también eso es parte de innovar cuando se trata de convertirse en un empresario. Es importante lo que llevo adentro para que después lo pueda externar. Excelente. Muy bien. Pues agradecemos muchísimo, Sofía, que estés aquí. Nuestros chicos también, gracias por participar en este Incuba Talks. Gracias por invitarme. Gracias, qué amables. Los invitamos a que no se pierdan la transmisión del siguiente Incuba Talks, que Eso también es. va a estar súper interesante. Y pues esperamos también que podamos en algún otro momento coincidir y que al final se lleven algo de esto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Gracias.